Entonces, ahí va. Surgen dos posiciones. Frente a este tema, ¿sí?, de la cancelación, la censura o el mismo mal, pongo yo, entre comillas. Es decir, a una interferencia en cómo nos relacionamos con las obras de arte o con el arte en general, surgen dos posiciones. Algunas son antiquísimas, ¿sí? Otras, la cancelación parece tener una mayor modernidad, ¿no? Pero en general han estado presentes. Lo que ahora lo llama, le podemos poner ese nombre de cancelación porque además funciona casi más transversalmente. O sea, son, por ejemplo, sociedades de muchos países que pueden agarrar y decir este tema o este autor o obra está cancelado, ¿no? Entonces, me parece que tiene mucha actualidad. Y ahora que la vez pasada Cancelado y prohibido, ¿sería lo mismo? No. cancelado es la prohibición la ejerce sobre todo el Estado o las instituciones, la iglesia, ¿sí? La iglesia prohíbe obras para el interior, para el consumo de los feligreses, pero no lo puede hacer hacia afuera. El Estado lo hace hacia toda la sociedad, ¿no? Eso es censura, ¿sí? La cancelación la hace la población sin estar, sin, digamos, protagonizar una institución, ¿sí? Por ejemplo, una página web dice que hay que cancelar determinado autor y a partir de ahí se deja de leer o de ver, ¿sí? O se boicotean las exhibiciones, también puede suceder eso, ¿no? Así que son términos distintos, ¿no? La censura está más vinculada a las instituciones, la cancelación parece estar, este, parece ser hoy una práctica instalada en la sociedad, ¿no? Pero aparecen dos posiciones que a mí me parecen que es fundamental distinguirlas y establecerlas con claridad. Una dice que hay que olvidar al autor, ¿sí? No me importa que el autor sea Woody Allen o Polanski o sea el que sea, no importa, ¿sí? O su contexto, ¿no? Por ejemplo, si es el cine de Leni Riefenstahl, ¿no? Porque no solamente es Leni Riefenstahl, también es su contexto, ¿no? Olvidar a todo eso para mantener la obra como una isla de sentido, es decir, algo que no me importa con qué se conecta, con qué parte del autor o de la historia o del contexto de la obra se conecta, a mí lo que me importa es cómo la disfruto yo, ¿sí? Cómo viajo yo en esa fantasía, en esa literatura, o en ese paisaje, o en esa película, ¿sí? Sin importarme ni las referencias al autor y al contexto. Esa es una posición clarísima, ¿sí? La he visto repetida muchísimas veces. Aquí la obra solo se enfrenta a un gusto, a una interpretación que son arbitrarios o solo a una experiencia simplemente sensorial. Es decir, me voy a divertir. Yo había puesto el ejemplo de Piratas del Caribe. Yo he visto más de 5 veces Piratas del Caribe, ¿sí? Pero ¿por qué razón? Bueno, porque me divertía con mis hijos, ¿sí? Me olvidé de cualquier tipo de análisis del contenido, ¿sí? No me importaba el análisis del contenido, lo único que me interesaba era la experiencia sensorial, las emociones que suscitaban, aparecían en la película. ¿Por qué? Porque era como un juguete, ¿sí? Era jugar con el soldadito. Bueno, lo mismo era ver Pirata del Caribe. Me olvidaba del autor, del contexto, y me olvidaba, sin lugar a dudas, fundamentalmente, de aspectos ideológicos que son evidentes en Pirata del Caribe, ¿sí?
si me pongo a ver la película con mis hijos y a decirle, bueno, esto es parte del colonialismo inglés, ¿sí? Sumado a la competencia con el colonialismo holandés, ¿sí? Y la decadencia del Imperio Español. Bueno, si yo empiezo a ver la película así, me tiran cualquier tipo de cosas. Olvidar al autor lo he visto practicado en escritores, en directores. A mí no me importa lo que piense el autor, ¿sí? Puede ser la persona más inmoral del mundo, no me interesa. Yo me voy a quedar con esa historia. ¿Mm? Bien, esto lo he visto, lo conozco de personas que son escritores, directores, o directoras o directoras, o escritoras, ¿no? No les importa. Pero a la vez quisiera decir un detalle sobre este grupo, sobre esta relación. Y es que muchas veces se hace un poco ese tipo de consumo como el que hice yo con Pirata del Caribe. En el sentido de que nosotros podemos ver películas que, por ejemplo, ¿no? Voy a poner otro caso, ¿no? Seguramente todos los conozcan, a Sherlock Holmes o a el de Agatha Christie, que se llamaba ¿Cuál es Poirot? Poirot, ¿sí? Que era belga, supuestamente el personaje. Es decir, tanto Sherlock Holmes como Poirot, ambos, ¿sí? dejan deslizar. O sea, más que se les escapa, lo ponen, pero así, de modo evidente frente a los ojos del lector o del espectador, que su posición de superioridad cultural, ¿sí? sobre África o Asia, América Latina no existe en esos casos, pero bueno, para esos continentes es evidente, ¿sí? Eh, y bueno, podríamos olvidarnos de esos aspectos. Pero más que podríamos, generalmente nos olvidamos de esos aspectos. Es decir, no nos rechina a nosotros, ¿no? A los africanos, a los asiáticos o a los latinoamericanos, no nos ponemos mal porque eso suceda, ¿sí? Nos ponemos mal porque sucede alguna posición machista en el autor o en la obra, algo quizás con la migración, pero el tema de la superioridad cultural, eso no se discute, eso no lo tenemos que ver y no lo vemos, ¿sí? Así que no solamente olvidan la relación de la obra con el autor y su contexto, quienes directamente lo reconocen, sino también muchos que no lo reconocen. Y ahí pasamos a la segunda alternativa. La segunda es quienes no olvidan al autor y a su contexto, pero ejercen la censura y se quedan con aquellas obras que hayan sobrevivido a los mandatos culturales e ideológicos que ellos aceptan. Es decir, yo no voy a ver a Woody Allen, no voy a ver o a leer tal obra, porque el autor o su contexto no lo pruebo. No voy a ver películas de Leni Riefenstahl porque estoy en contra del nazismo, ¿sí? No voy a leer literatura asociada con las ideas del fascismo porque no estoy de acuerdo. O literatura asociada con el racismo o con lo que ustedes quieran.
No los voy a leer porque su autor y su contexto están en las antípodas de mi pensamiento, de mi ideología, ¿no? Así que los cancelo. Me censuro frente a ellos. ¿Mm? Hay algunos que dirían, no solamente los cancelo, hay que censurarlos. Habría que prohibirlos. ¿Mm? Aquí, la relación que tenemos con estas obras es una relación donde los contenidos son determinantes, ¿sí? Y los aspectos que tienen que ver con aquello que Sontag hablaba de la experiencia sensorial, ¿no? Lo erótico decía, eso queda en segundo plano, ¿sí? Puede ser la obra más... No sé si conocen de el grupo inglés, los Monty Python, ¿sí? La vida de Brian, que es una especie de historia... una historia un poco de comedia, ¿sí? sobre la vida de Jesús, ¿sí? Muchos dirían, bueno, pero eso es tomarle el pelo, ¿sí? a el Nuevo Testamento, a la figura de Jesús, a Dios, a la iglesia, lo que ustedes quieran. Por lo tanto, ¿sí? hay que prohibir los Monty Python o hay que prohibir la vida de Brian, ¿sí? Cosa que, discusión que no la estoy inventando en este momento, sino que es una discusión que existió en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido, en estos términos, ¿sí? Hay que boicotearlo, censurarlo, ¿sí? Porque las ideas que contiene, las imágenes que contiene, las metáforas o los sentidos que deja ver, van en contra de mis creencias, de mi religión, de mi moral, etc. Los contenidos ahí son determinantes y no me importa si me río. ¿Por qué? Porque la risa tiene que ver con las emociones, ¿sí? Acá las emociones no aparecen. Los contenidos son determinantes. En el caso anterior, ¿sí? La experiencia sensorial era más dominante, es decir, yo podía olvidarme del autor y del contexto porque en realidad me voy a entretener. Me gusta leer historias detectivescas o novelescas o policiales, ¿no? Los espías de la CIA, del FBI, matando rusos. Podría estar interesante, podría ser una verdadera experiencia sensorial, ¿no? De emoción, aventura, suspenso, etcétera, a pesar de que es propaganda, ¿sí? Así de simple, es propaganda, ¿sí? En esta, ¿sí? Los contenidos son determinantes. Así que ahí abrimos dos corrientes muy distintas. Una que se olvida del autor y del contexto y por lo tanto no le importa la censura, no es un problema, ¿sí? Esa relación que tiene el autor y el contexto con la obra. Y todavía más, ¿sí? Si fuera Lolita, por ejemplo, de Nabokov, no le importaría porque sería parte de una fantasía. Y no me importa cuál es el pensamiento de Nabokov sobre Lolita o sobre o sobre sus ideas morales, ¿sí? Y éticas, etcétera, sino que me quedaría con la historia que cuenta, con las vicisitudes que cuenta, ¿sí? Con el drama que pasan esos personajes. Pero obviamente habría otros que dirían lo que plantea Nabokov en la obra, y por acá podríamos aclarar algo que creo que fue Luján, que propuso algunas obras donde se ha debatido la presencia de cosas que son inmorales, inaceptables, etcétera, como por ejemplo Lolita, ¿no?
Eh, y entonces, en esta segunda posición, podríamos decir, no sé lo que piensa Nabokov, ¿sí? Pero la obra podría ser censurable. ¿Por qué? Porque mm, establece una relación del personaje masculino con la chica, con la niña, con la hija de la mujer, etcétera, etcétera, que no los podemos aceptar. No podemos darlos, no podemos dejarlo ni siquiera como el mundo de la ficción, ¿sí? Es como si lo naturalizáramos, ¿m? Por más que no supiéramos sobre el autor y el contexto. Es decir, eh, acá ejercer la censura y elegir las obras que hayan sobrevivido a los mandatos culturales e ideológicos, ¿m? Es importantísimo. Y no solamente con este ejemplo de Nabokov podríamos decir que esta posición se olvida de la relación con el autor y el contexto, sino que además con cosas que podrían estar mal interpretadas por el espectador o el lector, lo que fuera. La tercera. La tercera consiste en no olvidar al autor y a su contexto. ¿Qué nos quisieron decir? ¿O qué nos dicen sin querer dicho, sin haber querido decir algo? ¿Sí? Es decir, como Oesterger no nos quiso mandar un mensaje para la época del neoliberalismo, ¿sí? Escribió una historia de ficción donde aparecen cosas que tienen que ver con su pensamiento, con sus valores, pero no nos está mandando un mensaje a nosotros para que hagamos algo, digamos algo. ¿Mm? Pero establecemos la relación con el autor aunque no queramos. No podemos olvidar la relación con el autor. No la podemos olvidar ni siquiera con el contexto, ¿sí? Ni con el pasado, ni con el presente. Porque el presente también lo tenemos como contexto. No como el contexto del autor, sino como un contexto de la obra. Entonces, no podemos ni olvidar al autor ni olvidar al contexto. Pero sí deberíamos relativizar el carácter de genialidad de la obra. Porque yo no puedo decir, en esta contextualización de autor y situación, ¿sí?, que El triunfo de la voluntad es una obra maestra. ¿Por qué? Porque yo no solamente voy a tener una experiencia sensorial con la película de Leni Riefenstahl, sino que voy a tener además una interpretación. ¿Sí? Y entonces, además de relativizar ese carácter de obra genial, ejemplo de la cultura y de la sociedad, acotarlo a ser testimonio de una cultura. No de todas las culturas, no de esa suprahistoria que formula siempre la historia del arte europea, que dice, estas son las obras más geniales, más grandes de la historia del arte. ¿De qué arte? Europeo. Pero no habla de esa, no pone esa acotación, ¿no? Lo único que dice son las obras geniales, las más grandes de el arte universal. Nosotros lo tenemos que acotar a fenómenos que testimonian una cultura, ¿sí? Y esto nos va a ayudar muchísimo, ¿sí?, a no ver todo lo que nos marcan como obras maestras, obras geniales, como algo que no puede tener un análisis crítico, sino todo lo contrario, nos va a permitir ser más libres a la hora de ejercer ese análisis crítico. No importa de dónde venga, ¿no? No importa si lo escribe
García Márquez o Vargas Llosa. No me importa, yo voy a estar ejerciendo esa libertad de análisis crítico en cualquier obra, no olvidándome ni el autor ni el contexto. Y además llevándolo a su época, a su sociedad, a los parámetros donde fue realizada la obra, ¿no? Y acá yo planteaba algunas ideas. En este caso, el tercero, ¿sí? La tercera alternativa, la controversia con los contenidos y su forma son parte de la experiencia con la obra. No podemos tener un consumo del arte que sea solamente pasarlo a divertido. ¿Por qué no disfrutar o experimentar nuestra relación con las obras de arte en un modo controversial, en un modo, podríamos decir, crítico y polémico con la obra? ¿No? Porque esos contenidos controversiales no solamente son contenidos, son también formas, ¿sí? No podríamos realizar una experiencia con la fotografía si no entendemos que las formas de composición, de organización de los elementos en la fotografía nos están hablando de los contenidos también, ¿sí? Y cuando vemos una imagen estructurada, simétrica, equilibrada, rígida, nos está hablando de todos esos elementos que los vemos como experiencias sensoriales, pero también son elementos de contenido. Elementos que están afirmando, si son una buena obra, ¿sí? Reafirman los contenidos, ¿no? O impulsan los contenidos. Es decir, si hablan de la jerarquía, si esa obra habla de la jerarquía, se apoya en elementos formales que potencian ese concepto. No hay una separación tan tajante, ¿sí? Salvo en el arte abstracto, donde los contenidos brillan por su ausencia. Eso está bien. Esa controversia no inhabilita la experiencia. Para mí, ver una película como El triunfo de la voluntad en modo crítico no inhabilita la experiencia con la obra, ¿sí? El modo crítico me parece absolutamente válido. Lo que sucede, claro, es que en esta sociedad de consumo, el modo crítico es como, digamos, un boicot a la próxima venta, ¿no? A la venta siguiente. Bien. Bueno, espero que me están siguiendo por acá. Y ahora vamos a ver la otra ficha que dice... claro, lo que habíamos visto con Van Gogh, con Leni Riefenstahl, con Edouard Levé o con El Eternauta, con todos ellos vimos que el autor se hace presente aunque no lo convoquemos, ¿sí? Conocemos la historia de Van Gogh, ¿sí? Incluso sin haber leído nunca una línea sobre la vida de Van Gogh, ¿sí? No necesitamos saber mucho sobre Leni Riefenstahl, solo con que nos digan de qué fecha y de qué país es, ya está. Ya tenemos información de sobra. Bueno, con Edouard Levé lo que vimos nosotros era que su historia con el suicidio influía a posteriori la lectura sobre la novela autobiográfica o la novela sobre el suicidio. Y con El Eternauta vimos lo mismo, ¿sí? Esa necesidad, no hay necesidad casi de establecer notas biográficas o presentaciones biográficas sobre Oesterheld, porque en Argentina, por lo menos, ya es una figura ultra conocida, El Eternauta es una historia muy difundida, popular, de alta difusión.
Así que siempre en todos estos casos el autor se hace presente. Y la historia que rodea el autor, ¿m?, o la aparición de la obra se hace presente. Y por último, la tercera posición no obliga a una experiencia atada al autor o a su contexto, pero es una crítica a las otras dos posiciones. ¿Qué quiero decir? Que esta posición, esta tercera alternativa, la alternativa, no obliga a ver Piratas del Caribe en modo análisis semiótico o análisis de los contenidos ideológicos de la obra. Es decir, no obliga a nada, o sea, lo que sí le pone un límite a las otras dos posiciones, donde uno dice, no me importa la relación del autor, no me importa la interpretación, o la segunda, ¿sí?, me importa tanto los contenidos que los censuro con el solo objetivo de aislar al autor y su contexto de la obra. Acá, la tercera posición, que dice, miren, si el contexto o el autor son polémicos, ¿sí?, tienen posturas que van en contra de nuestras posiciones, de nuestras formas de ver, de nuestra perspectiva del mundo, ¿por qué no leer Sherlock Holmes, ¿sí?, o Agatha Christie? Es muy divertido ver a Poirot, ¿sí?, en una de las peores épocas de la relación de Inglaterra con la India, ¿sí?, porque fue una masacre fabulosa la que hicieron los ingleses en la India. Y Poirot, lo más campante en la India, servido con los pajes y con la servidumbre, codeándose con la aristocracia y la burguesía inglesa en la India, sin ningún problema, ¿sí?, pocos meses después de la masacre, ¿sí? Es necesario conocer la historia de la masacre y la cercanía con esa historia que cuenta Agatha Christie para poder ver la obra. No es necesario. Ahora, para mí es mucho más rico cuando conozco el contexto de la India y de esa masacre en la India, ¿sí?, y la relación de coloniaje, porque entonces la historia de Agatha Christie se vuelve mucho más rica en contexto, en contenidos, en posiciones que yo no comparto, pero son evidentes, ¿sí? Me parece que esa parte es fundamental en esta tercera posición. La censura, como lo propone la segunda, está fuera de lugar porque es esencialista, ¿sí?, y es anacrónica también, ¿sí? Es decir, yo voy a ejercer la crítica sobre Agatha Christie, no en términos actuales, en términos de una autora inglesa, ¿sí?, vinculada a las últimas épocas del Imperio Británico, ¿no? Y ponerlo en relación me ayuda muchísimo a ponerlo en relación histórica, a no cometer esa anacronía, y a la vez a completar, quizás no a completar, pero a aspirar a enriquecer mi experiencia con la obra. Y a la vez ocultar, como hace la 1, la relación con el autor es una posición arbitraria y falsa, ¿sí? Arbitraria porque esa relación es injusticia. Esa falta de relación o esa desconexión con el autor y el contexto es una arbitrariedad. O sea, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué te lleva a ocultarlo? ¿Sí? O a negarlo.
Si no lo quieres poner en consideración, me parece bien, porque solamente querés disfrutar de la aventura, me parece bien, pero no me parece bien una especie de formulación de un principio, ¿no? Autor y experiencia con la obra son independientes, no me importa quién haya escrito esto, no hay que leer, no hay que ver una película poniendo en relación con la obra, con el autor y el contexto, la voy a ver como a mí se me antoje, metido en mi pequeño living, con mi pequeño televisor, ¿no? Y es falsa, porque ya sabemos que siempre el autor y el contexto entran. Bien, eso era todo lo que yo quería